les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Pueblo de lo Alto, aquí en Lima, Perú. Hoy día 26 de febrero del 2023. Le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos por su deferencia, por estar con nosotros en esta mañana. Así que vamos a continuar en este día, el Día del Señor, con la meditación en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Y en el pasaje realmente que está en Marcos, capítulo 12, versos 28 al 34, que se trata o que nos va a ubicar en lo que fue la controversia con el Señor Jesús, o no tanto una controversia conforme a lo que vamos a leer, pero que habla de el gran mandamiento. Así que este texto es muy, muy importante, como toda la palabra, para poder meditar, aplicarlo a nuestra vida, sobre todo nosotros que somos realmente hijos de Dios, ¿no? Y por aquellos también que de alguna u otra manera tienen algún concepto de las cosas de Dios, que quieren agradar a Dios. Es muy importante poder ubicarnos correctamente, porque es Jesús el que está hablando y está declarando realmente cuál es el gran mandamiento. Pero bueno, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta mañana, que su Espíritu Santo sea tocando vidas, corazones, quitando velos de la mente, de los corazones, para que le resplandezca la luz del Evangelio, para que haya la verdadera revelación de Dios a sus vidas y usted pueda no solamente conocer cuál es el gran mandamiento, sino aplicarlo a su vida. Eso es lo más importante, hermanos, amigos. No solamente tener conocimiento de la palabra de Dios, sino aplicarla a nuestra vida, porque siempre lo hemos dicho, la palabra de Dios es el manual de vida para el hombre y para la mujer. Estoy diciendo para el hombre y la mujer, estoy diciendo para el religioso o para el que no es religioso, para el que cree o no cree, para el que es ateo, para el que es cucufato, etc. No, es para todo ser humano, porque toda la humanidad ha sido creada por Dios. Lo creas o no, te parezca o no, te parezca ridículo o no. Siempre hemos dicho que un ateo tiene más fe que a veces que un cristiano para creer las tonterías que le sugiere el mundo, la ciencia y su propio razonamiento entenebrecido. Hay que creer, hay que tener mucha fe para creer de que lo que existe fue creado de una ameba, o qué sé yo, del choque de dos meteoritos. Eso es realmente más increíble que creer en un Dios todopoderoso que creó todas las cosas. Y al ver nuestra propia humanidad, la perfección con la que hemos sido creados, simplemente eso debería darnos una revelación de que hay una mente superior y que es Dios mismo, que cada día que tú abres los ojos, cada día que tú respiras, es una evidencia de su existencia. Hay muchas cosas. El libro de Romanos en el capítulo 1 dice de que Dios ha dado una revelación general por medio de las cosas hechas. No es casualidad de que estemos a 150.000 kilómetros del Sol. No estamos ni un centímetro menos ni un centímetro más, porque si no nos achicharraríamos o si no nos congelaríamos. Solamente una mente que no tiene revelación puede creer de que por la casualidad estamos a esa distancia exacta. Así que hay muchas evidencias de la presencia de Dios, de la realidad de Dios. Y ese Dios quiere revelarse a tu vida. Así que presta atención a lo que Dios tiene esta mañana para ti. Vamos a orar. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra, de compartirla. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús y tomamos autoridad sobre todo espíritu inmundo, sobre todo espíritu de religiosidad, de mentira, de error, sobre las mentes de las personas. Padre, los atamos, los reprendemos y los echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre, le ordenamos que el Señor suelte sus mentes para que puedan entender y puedan comprender tu plan, tu propósito para sus vidas.
Padre, declaramos este día, día de salvación, día de liberación, día de restauración, día de sanidad, día en que tu poder se manifiesta en cientos y miles de personas. Y que, Padre, puedan experimentar el verdadero y real nuevo nacimiento, la llenura de tu Espíritu Santo y entrar en una relación íntima, profunda y estrecha contigo hasta el día de tu venida o hasta el día, Señor, en que ellos te reciban, Padre Santo. Oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús y declaramos, Padre, en esta hora, que tu palabra, Señor, cual bisturí, penetra en las mentes, en los corazones. Y Padre, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y trae salvación, trae luz, trae revelación. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre que es sobre todo nombre. El nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Así que si tienes una Biblia a la mano, y también te pedimos o te animamos a que tengas un cuaderno de notas para tomar nota de lo que Dios quiera hablar a tu vida en esta mañana, porque es importante, como hemos dicho, aplicar esta palabra. Porque el Señor mismo dice que no seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Porque aquel que aplique esta palabra a su vida, está poniendo, cimentando su vida, ¿no? Y el Señor habla de una alegoría de que nuestras vidas es como una casa, que si construimos sobre la roca, ponemos buen cimiento, vendrán vientos, soplarán vientos, vendrán ríos impetuosos y prevalecerá, se mantendrá en pie. Pero aquel que es oidor de la palabra, aquel que ya Dios le ha hablado, ya sea personalmente o a través de una persona, de un siervo de Dios, y le ha dicho, hermano, tú tienes que agarrarte del Señor. Mira, el Señor te ha salvado. El Señor te ha dado una nueva oportunidad de vida. Ahora empieza con el pie derecho. Pero el haber aceptado a Jesús es simplemente el inicio. Hermanos, no es un asunto de magia, que ya aceptamos a Jesús y todo es felicidad, todo va a funcionar correctamente. No, es el principio del camino. Él por eso nos ha dejado su palabra, para que nos fundamentemos en ella, crezcamos en ella. Pablo y Pedro va a decir que crezcamos en nuestra salvación. ¿Cómo podemos descuidar, dice el libro de Hebreos, una salvación tan grande? La salvación, el aceptar a Jesús es el principio, pero tenemos que entrar en el proceso completo de Dios. Así que a veces oramos por personas y pensamos que porque echamos fuera a los demonios, reprendemos y se reconcilian con el Señor después de cientos de años o de muchos años que estuvieron apartados, ya como que todo por arte de magia se va a encajar. Y uno les exhorta a que busquen a Dios, a que lean la Biblia, a que se comprometan a seguir un curso, edificar sus vidas. Y no pasan ni 2, 3 días, una semana y se desvinculan. No de nosotros, porque nosotros no hemos muerto en la cruz del Calvario por usted, amado hermano. El que murió fue Jesús y a Él le debe la vida. Por eso el Señor nos anima a que no nos apartemos de Él, porque apartados de Él, escúchalo bien, y lo dice Jesús, nada podemos hacer. Tú no vas a poder hacer nada, te vas a dar de troncazos contra la pared, pero Dios quiere levantarte ahora. No quiere que vengas a Él en los últimos minutos de tu vida, ¿no? Ya acabado, sin poder brindarle nada, sino que ahora que todavía estás fuerte, puedas realmente producir para el reino de los cielos, puedas vivir para Él, puedas dar testimonio. Si estoy hablando de estas cosas, y lo creo importante, es porque el engaño del enemigo es muy, muy suspicaz, muy astuto. Y hermanos, la Biblia dice que no erremos, que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, lo que la mujer siembre, eso también cosechará. Y escúchalo bien, la cosecha siempre es mucho más abundante que la siembra. Así que sembremos correctamente, sembremos para el Espíritu, para segar vida eterna, y no para la carne, porque segaremos corrupción. Así que por eso es importante continuar. El Señor Jesús dijo, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y también dijo,
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que, hermanos, retomemos la carrera, enrumbémonos correctamente. La salvación, el aceptar a Jesús, reconciliarnos, es ponernos nuevamente en el camino, pero todavía queda un camino por recorrer. Y de eso, ese camino tenemos que llevarlo tomado de la mano del Señor, porque Él nos ha dado la promesa de guardarnos y estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Escuche bien, Dios te quiere tener en su mano, pero muchas personas se salen de la mano de Dios, se distraen y se apartan sutilmente, porque a veces el diablo los tiene envueltos todavía y se meten en actividades que de una manera muy sutil nuevamente los apartan de Dios. Por eso es importante ver este pasaje en esta mañana. Bien, vamos a leerlo. Así que si ya tienes tu Biblia, te hemos dado un tiempo para que vayas a buscarla y puedas encontrar el pasaje. Y si no lo has encontrado aún, anota Marcos capítulo 12, verso 28 al 34. Y dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Y hemos estado diciendo de que nos encontramos ubicados en la última semana de ministerio terrenal del Señor Jesucristo, y empiezan a haber una seguidilla de controversias, de confrontaciones, de enfrentamientos con los religiosos. Y siempre hemos dicho, y vamos a seguir sosteniéndonos en eso, hermanos, el primer enemigo del cristianismo genuino, verdadero, bíblico, es la religión. Es el invento más efectivo que el enemigo ha creado para poder apartar a miles, millones de personas del verdadero camino hacia el Padre. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Jesús no vino a fundar ninguna religión. Jesús no vino a establecer normas y principios para que nosotros nos esforcemos en cumplirlo y lleguemos al cielo por nuestras propias obras. Eso no funciona. Jesús no vino solamente para eso. Vino para mostrarnos la única manera de poder aplicar estos principios, porque ya existía la religión judía que decía: tú tienes que hacer esto, lo otro. Había un legalismo tremendo y la gente se sentía bien cargada, y una exposición amplia de eso Pablo lo va a manifestar en la carta a los Romanos, cuyo fundamento es: el justo vivirá por la fe. Y eso es lo que trajo un despertamiento espiritual a ese monje agustino que amaba a Dios, que quería servir a Dios, pero se daba cuenta que en su corazón había una imposibilidad. Por lo mismo que dice Pablo: sé que en mí mora el pecado y eso no me permite hacer el bien. Y entonces llegó a la máxima bíblica: el justo por la fe
vivirá. Pero por la fe aplicada en la persona de Jesús. Él pagó por ti y por mí en la cruz. Él ocupó nuestro lugar para darnos vida nueva, para darnos una vida en el poder del Espíritu Santo. Por eso es importante que el creyente también, luego de la conversión, busque, anhele ser lleno del Espíritu Santo. Esa investidura de poder te va a dar seguridad, te va a dar las herramientas, te va a dar la osadía y el poder para poder perseverar en los caminos de Dios y aplicar correctamente la palabra a tu vida. Porque tu naturaleza carnal sigue en operación y va a seguir en operación hasta el último día de tu vida terrenal. Solamente serás libre cuando partas de este mundo experimentando la muerte física y seas transformado en un ser espiritual con un cuerpo transformado conforme al de Jesucristo. Así que, hermanos, la batalla no ha terminado, continuamos, pero la enfrentamos en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Entonces, por eso, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Lo que más le teme el enemigo es a un cristiano lleno del Espíritu Santo. No le teme a un cristiano religioso, dominguero, un cristiano que dice sí, sí, y después le da la espalda a Dios. A ese no le teme, ese lo tiene metido en su mano ahí, es su marioneta. Entonces, hermanos, tenemos que vivir de acuerdo al plan de Dios. Y el Señor establece aquí una máxima importante para todo ser humano, para el creyente más y para aquel que dice ser creyente o que dice temer a Dios. Bien, entonces empezaron las disputas y continuaron, fueron de menos a más. Pero Jesús fue derrotando, por decirlo de alguna manera, uno a uno de esos enfrentamientos. Y ahora se le presenta este escriba. Ahora se le presenta este hombre conocedor de las Escrituras y empieza a conversar con él. Aparentemente, este escriba tiene una mentalidad mucho más noble que los anteriores, que había estado escuchando estas disputas, al menos esta última disputa sobre la resurrección, ¿no? Que fue la anterior, la que estuvimos viendo la semana pasada. Y entonces se acercó sabiendo que había, como dice aquí, respondido bien, dice, ¿no? Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Entonces, vemos aquí de que esta inquietud o esta situación de discusión aparente o de interrogación de parte de este escriba se da en un ambiente un poco más cálido, más amigable, ¿no? Ya no es una turba, es una persona. De repente algunos pueden pensar de que había una sutileza en ello, como lo plantea Mateo en Mateo 22, 34, 40 al 40, que es el pasaje paralelo de este mismo de Marcos, donde dice que ahí más bien el escriba se presentó con cierto grado de astucia para tentarle. Pero lo que nos muestra Marcos, que es lo que estamos estudiando, es como que se desarrolla luego, como lo hemos leído, aparentemente había algo de sinceridad, algo de inquietud sana en este religioso, en este hombre, en este escriba, ¿no? Y entonces aparentemente había un motivo sincero que lo lleva a preguntarle cuál es ese primer mandamiento de todos. Ahora, lo que tiene la religión, hermanos, amigos, es que muchas veces tienden a poner en escalas, ¿no? En la religión tradicional tenemos una escala de pecados veniales, pecados mortales, ¿no? Si eres un violador, sí, eso es digno de muerte. Si eres un mentiroso, eso no. Pero sin embargo, la Biblia nos dice
que la paga del pecado es muerte. El mentiroso, tanto como el violador, el asesino, el genocida, el sicario, igual se van a ir al infierno, sea que no haya matado a nadie, pero que solamente haya bastado una mentira piadosa, una mentira blanca. Por eso el verdadero Hijo de Dios tiene que andar en integridad. Ahora, eso es realmente difícil por causa de nuestra naturaleza de pecado. Todos nosotros fallamos, pecamos por omisión, voluntariamente. Por eso nuestra vida tiene que estar sujeta al Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. No hay otro remedio. Esa es la solución total y completa para poder vivir en victoria a lo largo de nuestro peregrinaje en esta tierra. Por eso, hermanos, la religión es vana, la religión es infructuosa. Y Jesús no vino a establecer una religión. Jesús mismo nos demostró que Él, siendo Dios, tenía que vivir lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Y Él nos muestra la posibilidad de que tú y yo podamos vivir en esa dimensión. Y no solamente vivir en esa dimensión de victoria, sino también hacer las cosas que Jesús hizo. Él dijo que nosotros también haríamos las cosas y aún mayores que Él hizo. Por eso, ¿dónde está ese testimonio? ¿Dónde está eso que nosotros deberíamos hacer? Deberíamos fluir en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo y ver que las señales, milagros, prodigios, sanidades siguen manifestándose en medio nuestro. Porque son casos aislados. Porque el diablo, con su religión, está ganándonos la partida. Sí, me comentaban ahora y me hacían un comentario sobre un pasaje de la Escritura que ciertas personas creen que ya no está vigente. Claro, ese es el error, el espíritu de error que trae la religión, que traen ciertas doctrinas denominacionales que frenan el poder y la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, que debe ser lo normal en la iglesia del Señor. Pero bueno, sigamos con nuestro tema de hoy. Entonces, se hace una serie de distinción entre un pecado y otro. Pero aquí, el escriba lo que está haciendo de alguna manera es como tratando de constatar, tratando de ver cuál es el fundamento bíblico que tiene Jesús en su vida, ya que es un maestro, es un rabí. Entonces, hermanos, vamos a ver maestros y maestros nosotros, aún en las iglesias. Pero tenemos que saber, de alguna manera, auscultar cuál es el fundamento bíblico de su posición doctrinal. Si son 100% bíblicos o tienen simplemente un grado de fundamento bíblico y lo demás es simplemente asuntos humanos, asuntos de sentimientos y de emociones, y no de un fundamento sólido que tiene que tener su base en la palabra de Dios y en la persona de Jesucristo. Entonces, de alguna manera, es buena, es sana la actitud de este escriba. Y eso es lo mismo con lo cual nosotros tenemos que ir a escrutar a muchos líderes religiosos, inclusive pastores, ministros, hombres de Dios, entre comillas, o realmente también hombres de Dios. ¿Qué es lo que enseñan? Porque, hermanos, ahora del púlpito se dice cualquier barbaridad y la gente, porque no tiene conocimiento bíblico, dice amén a todo. No es así. Dios no nos ha llamado a ser borregos, ni tampoco a ovejas que no usan su razonamiento y sobre todo su discernimiento espiritual. Porque tú tienes discernimiento espiritual en la medida que tu vida está guiada por el Espíritu Santo. Y hemos dicho que tenemos que ser como los cristianos de Berea, que aún escuchando al apóstol Pablo, al gran apóstol Pablo, ellos verificaban si lo que Pablo estaba diciendo era fundamentado en la palabra de Dios. Entonces, usted mismo que está escuchando lo que estamos compartiendo en esta mañana, tiene que ponerlo
también en esa balanza. Si lo que decimos está en la palabra y tiene la aplicación correcta, entonces usted puede decir amén. Pablo le va a decir a Timoteo que tiene que trazar, tiene que ser un obrero que traza bien la palabra de Dios. Eso es lo que procuramos, eso es lo que nos esforzamos por trazar bien la palabra de Dios para que edifique tu vida, para que tú no estés fundamentado en el error ni en una religión, sino en la palabra de Dios. Así que, hermanos, vemos que Jesús entonces le da una respuesta bíblica. Dice, Jesús le respondió, versículo 29, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Ok? Entonces Jesús está poniendo el fundamento. Jesús está citándole la primera parte de lo que nosotros conocemos como la Shema, una declaración de la persona de Dios, de que Él es el único Dios verdadero. Está declarando aquí un fundamento de que la verdadera religión, por decirlo así, se debe fundamentar en el monoteísmo, porque Dios es el único Dios vivo y verdadero. Este pasaje lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, verso del 4 al 5. Jesús está citando la Shema y después de ahí continúa hablando de cuál debe ser la tarea de la cabeza del hogar, del hombre, de Dios. Por eso es importante, hermanos, la formación bíblica, doctrinal, empieza en casa. Por eso Dios te demanda a ti, hermano, ser cabeza del hogar, ser el sacerdote de tu hogar, ser el hombre de la palabra y del espíritu. Y si tú eres madre soltera, pues tú tienes que ser la cabeza, tú tienes que ser la guía para tus hijos, fundamentarlos en la palabra de Dios. Tienes que escudriñar la palabra, tienes que pedir al Espíritu Santo que te dé sabiduría y entendimiento, porque Dios te va a dar a ti, te va a pedir cuentas, te hace responsable. Hermano, no solamente que tú lleves el alimento físico, tú tienes que llevar el alimento espiritual, tienes que ser la cabeza realmente, porque por ahí desciende la unción, la bendición de Dios a tu familia, a tu hogar. Seas hombre o mujer, si tú eres la cabeza del hogar, tú eres responsable delante de Dios. Eso es lo que nos dice este pasaje de Deuteronomio en la Shema. Es decir, primeramente tú tienes que poner como fundamento en tu hogar, en tu familia, enseñar de que Dios, el Dios de la Biblia, es el Dios vivo y verdadero, y no hay Dios fuera de Él. Él es el único y verdadero Dios. No existen otros más. No hay lugar para la idolatría. No hay lugar, hermanos, para poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay de que los demás son colaboradores, son corredentores. Esa es una doctrina bíblica errada, mentirosa, diabólica, que no tiene fundamento en la palabra de Dios. No es de que la Virgencita intercede por ti. La Biblia nos dice claramente, en Timoteo dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. No lo hay, no existe, según lo que dice Dios en su palabra. Entonces, aquí hay una vigorosa declaración de lo que es la esencia de Dios, del verdadero Dios, el monoteísmo. El Señor es el único Dios, no hay otro. Es un Dios que es único, es invisible e indivisible, que va a exigir igualmente
amor y lealtad que no pueden ser tergiversados, cambiados. Por eso tenemos que ver si lo que nosotros estamos estableciendo en nuestra vida como principios de la naturaleza de Dios son bíblicos o no. Dios es un Dios único, invisible e indivisible. Entonces, por eso, Dios te manda lo mismo. Dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Y cómo debemos amar al Señor nuestro Dios? Dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y hermanos, acá hay mucho pan que rebanar. Simplemente con tratar de analizar cada cosa que dice Jesús. Por ejemplo, primeramente que Él es Dios único. Ahí derribamos, ahí tumbamos al 99.9%, 100% de las demás religiones que no tienen fundamento bíblico, que creen en los ángeles, que creen en los santos, cuando los santos son todos aquellos que han entregado su vida a Jesús, porque santo significa separado para Dios. Aunque tú no te lo creas, tú eres un santo si has aceptado a Jesús, porque has sido separado para Dios. Ahora, la pregunta es, ¿tú te consideras separado para Dios? Es decir, consagrado para hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas. Dios te ha llamado para estar en sus negocios, para vivir en esa dimensión gloriosa, para que tú le glorifiques en todo lo que tú hagas. Pablo va a decir que todo lo que hagamos, sea de palabra, de hecho, sea para glorificar el nombre de Dios, para que glorifiquen a nuestro Padre al ver las obras que son fruto de la persona de Cristo en nuestra vida, fruto del Espíritu Santo. Hermanos, tú eres la Biblia que quizás muchas personas en toda su vida van a poder leer. Quizás nunca tengan deseo de ir a la iglesia, quizás nunca te reciban un folleto, quizás nunca te reciban una Biblia si tú se la obsequias. No como yo, que he obsequiado muchas Biblias y sé que el único provecho que le están haciendo ahora de esas Biblias son las polillas, porque la tienen como en un estante. Esas páginas todavía siguen vírgenes, no las han leído. Y es más, hay muchos creyentes que dicen ser creyentes, que van a la iglesia religiosamente los domingos, y hay muchas páginas de su Biblia que todavía están vírgenes, que sus ojos todavía no los han tocado, no lo han leído, perdiéndose así miles, cientos de promesas maravillosas de Dios para su vida. Ese es el pecado más grande, esa es, hermanos, la debilidad, esa es el descuido más grande que existe en la iglesia de este tiempo. La gente desconoce el contenido de las promesas de Dios, de la palabra de Dios. Por eso tenemos que volver a las Escrituras. Tenemos que volver a la senda antigua, como diría Jeremías. Entonces, vemos que Jesús dice, amarás al Señor, tu Dios. Señor. ¿Señor qué es? El dueño absoluto de tu vida. No es la palabra manoseada. Ahora, buenos días, Señor. Buenas tardes, Señor. Señor significa amo, dueño absoluto. Era el dueño de los esclavos en la antigüedad. El que tenía la voluntad o tenía, hermanos, el derecho sobre la vida de la persona. Él podía mandar a ejecutar a un esclavo sin pedirle cuentas y sin decirle por qué. El dueño absoluto. Dios es el dueño absoluto de tu vida. Le has entregado tu vida a Jesús en una oración, pero ¿realmente Él es el dueño de tu vida? ¿O sigues tomando decisiones arbitrarias, lejos del propósito de Dios? Porque tu vida no está alineada, no conoces todavía lo que Dios tiene para ti y no te alineas a su plan, a su propósito. Amarás al Señor. Una cosa es que sea tu Señor y tu Dios. No dice uno de tus dioses,
es tu Dios. Ahora, hermanos, como creyentes muchas veces sabemos que no debemos ser idólatras, pero en la práctica no somos. Por eso muchas veces descuidamos nuestra comunión con Dios. Por eso muchas veces Dios no tiene el control absoluto de nuestras vidas. Seguimos manejando nuestro tiempo a nuestro regalado antojo. Seguimos manejando nuestras finanzas, nuestros talentos, inclusive hasta los dones que Dios nos ha dado, los manejamos a nuestro antojo. Y eso es rebelión contra Dios. Eso es desobediencia contra Dios. Porque todo lo que tú tienes le pertenece a Él. El día que tú te mueras no te vas a llevar absolutamente nada. Desnudo saliste del vientre de tu madre, desnudo vas a volver. Por eso tienes que ser consciente de lo que Él es realmente, lo que quiere ser en tu vida. Amarás al Señor tu Dios. Ahora, esto es interesante porque Dios está demandando una muestra de amor, algo objetivo, que le demuestre, que tú le demuestres de que realmente lo amas. Y luego vamos a ver unos pasajes que complementan esto. Wow, el tiempo es tirano, pero vamos a avanzar. Y dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hermanos, acá Dios está diciendo de qué manera quiere que tú le ames. No es que tú le ames a tu manera. No es un amor sentimental. No es un amor de labios para afuera. Escucha, Dios tiene todo el derecho de demandarte, de decirte cuál es la forma en que debe demostrarle y manifestarle tu amor. Dice: amarás al Señor con todo tu corazón. El corazón es la esencia de nuestra vida. Si el corazón no bombeara sangre, nosotros no duraríamos ni un minuto vivos. Nuestros órganos empezarían a morir inmediatamente. Quiere decir que tiene que ser con la esencia real de tu vida. Aquí el corazón ejemplifica también nuestro espíritu, nuestro ser más interior, lo que nos relaciona con Dios. Es decir, que tenemos que estar conectados con Dios permanentemente. Tenemos que buscar el estar conectados con Él. Debe ser nuestra prioridad Dios sobre todas las cosas. Y luego vamos a ver lo que dice Éxodo 20. Porque ahí está el decálogo, ahí está lo que dicen algunos: no, yo me rijo por los 10 mandamientos. Muy bien, vamos a ir ahí también. Y vamos a ver ahí también, en ese pasaje, de qué manera Dios quiere que tú le ames. Ojo, entonces, con todo tu corazón, con lo que te da vida. Es decir, tú cada día tienes que ser consciente de un despertar nuevo. Y ese día tiene que estar dedicado a Dios. No estoy hablando de una manera religiosa. Ojo, estoy diciendo que en tu vida cotidiana, todo lo que hagas tiene que ser algo que glorifique a Dios. No es 2 días, 2 horas a la semana yendo a la iglesia. Son, hermanos, las 24 horas del día. Esto resulta difícil. Sí, quebrantamos el principio, los principios de Dios. Desobedecemos a Dios. Pensamos, salimos a la calle, vemos algo, nos seduce. Empezamos a declarar cosas. Tenemos sentimientos carnales, actitudes carnales, con todo nuestro corazón. Pero dice también, y me queda chico todavía el tiempo para definir esto, y dice: con toda tu alma, es decir, tus sentimientos, emociones, conocimiento, voluntad, tu psiquis, tiene que estar sometido a Dios. Quiere decir, hermano, que tú no puedes andar por sentimientos y emociones. Tú tienes que estar regido por lo que Dios establece en su palabra. Hay mucha gente que dice: ay, es que no siento el hacerlo. Ay, es que no siento hoy ir a la iglesia. Ay, es que voy a darle a Dios cuando yo sienta. Hermanos, nosotros no andamos por sentimientos. Dios dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. O sea, tú tienes que hacer lo que Dios te dice, no lo que tú sientes. ¿Estamos entendiendo esto?
Ya, Diosito, cuando pueda te voy a ir a adorar. Cuando pueda te voy a servir. Cuando pueda, Señor, te voy a dar. ¿No? Cuando cancele todas mis deudas te doy. Eso nos dice la palabra. Con toda tu alma. Con todo el asentamiento psíquico de ti, de tu vida. Tus pensamientos, tus emociones. Con todos tus conceptos. ¿Son tus conceptos lo que prevalece? ¿No? Leí ayer en una publicación, no, yo le voy a dar, yo no le voy a dar a estas personas que son unos sinvergüenzas, yo le voy a dar a los pobres. Eso dice la Biblia que tú tienes que hacer con lo que le pertenece a Dios, que se lo des a los pobres, por tu corazón desconfiado, por tu corazón entenebrecido. Y podríamos hablar mucho más, hermanos. Voy a darle a Dios cuando yo sienta, voy a servir a Dios cuando tenga tiempo, voy a hacerlo cuando me parezca correcto, ¿no? Cuando yo vea que esto sí está dentro de lo que a mí me parece correcto. Eso dice la Escritura. Ay, Señor Jesús, con toda tu mente, es decir, Dios no anula tus capacidades intelectuales. Dios te da la capacidad de discernir, de ver lo que se ajusta con su perfecta voluntad. Pero aún, hermanos, viendo lo que dice la Escritura, decimos, no, eso ya no existe, eso ya no está vigente, eso fue en el Antiguo Testamento, eso ya no está ahora para el Nuevo Testamento. No, en mi iglesia me han enseñado esto. ¿Estás seguro que lo que te enseñan en tu iglesia es lo que tiene realmente fundamento bíblico? ¿O es una doctrina religiosa que se ha establecido por una tradición religiosa, humana, pero no de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? Con toda tu mente, es decir, tus pensamientos tienen que estar imbuidos en lo que es la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 12? Que nuestra mente tiene que ser renovada por medio de la palabra. No quiere decir de que de acuerdo a tu pensamiento que no ha sido renovado, tú actúes, que tú pienses, que tú lo lleves a la práctica. Tenemos que limpiar nuestro cerebro de todo ese bagaje carnal y mentiroso que el diablo ha impregnado durante tantos años en nuestra vida. Sí, necesitamos una lavada de cerebro de toda esa inmundicia que el diablo nos ha puesto a lo largo de muchos años, a través de tradiciones, de cultura, a través de enseñanzas. ¿Cuántos jóvenes, hermano, empiezan en las cosas de Dios y después entran a la universidad y terminan apostatando, terminan convirtiéndose en hijos del diablo después de haber estado aprendiendo los principios de la palabra de Dios? Tenemos que renovar nuestra mente constantemente, con toda nuestra mente y con todas tus fuerzas. Hermanos, con todo lo que, la energía, tenemos que estar dispuestos. Si Dios nos quiere mandar a la punta del cerro a predicar la palabra, a dar ayuda, a dar víveres, pero que eso lo usamos como un gancho para alcanzar, para satisfacer la primera necesidad, que es la espiritual, pues vayamos, invirtamos toda nuestra fuerza, nuestra energía, todo nuestro potencial para ser instrumentos poderosos en las manos de Dios. Dios nos está dando los recursos para establecer su reino en esta tierra. Y dice que esa es una muestra o una de las maneras en que demostramos amor al Señor y, ojo, al prójimo también. Y ahí continuamos, porque Jesús no solamente le dio un mandamiento, sino que de yapa le da uno más. Porque Él está diciendo, en esto se sostiene toda la ley y los profetas. Y le dice, versículo 31, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, miren, hermanos, Jesús está haciendo
una recopilación, un extracto aquí, porque al decirle él aquí, en el versículo 30, el primer mandamiento y luego el segundo mandamiento en el versículo 31, lo que está haciendo Jesús ahora, en este tiempo, en este momento en que Él está escribiendo, por decirlo así, el Nuevo Testamento, parte del fundamento que va a ser para la iglesia, lo que está haciendo Jesús es fusionar dos textos de la Escritura. Uno en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6, que hemos dicho que es parte de la Shema y parte de la enseñanza que Él da luego, o parte de otro pasaje que lo encontramos en Levítico, capítulo 19, versículo 18. Porque lo que Él está diciendo aquí, esta segunda parte, es decir, el versículo 30, se refiere a lo que dice la Shema. Dios es uno, ¿ok? Y luego el versículo 31, donde dice, y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, eso lo encontramos nosotros en Levítico, capítulo 19, versículo 18. No tenemos tiempo para leerlo, estamos ya corriendo, pero usted puede buscarlo ahí. Al final de este versículo, Levítico 19, 18, dice, amarás a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es importante que Jesús está estableciendo esto, está encerrando la esencia de lo que es la ley, la sustancia de la ley. Entonces, Él no está diciendo este es el primero y el otro es el segundo. Lo que está haciendo es encerrando en uno solo todo lo que es la esencia de la ley. Y dice ahí que de esto depende toda la ley y los profetas. Y luego, hermanos, eso va a ser la enseñanza, va a ser la esencia de el nuevo mandamiento. Acá dice el gran mandamiento, pero ya cuando nosotros vamos al Evangelio según San Juan, vamos a ver de que Dios o Jesús afirma esta verdad y lo enseña a la iglesia, a nosotros, como el gran mandamiento. Pero primeramente vayamos a Primera de Juan, el apóstol del amor, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, tome nota, Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versos 19 y 21. Dice lo siguiente: nosotros le amamos a Él, hablando de Dios, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Miren, Juan está justamente retomando lo que está enseñando Jesús aquí en Marcos capítulo 12, porque Juan estaba presente cuando Él hizo esta enseñanza, esta explicación a este escriba, a este hombre que quería realmente verificar si Jesús era un buen maestro de la ley. Y lo fue, porque estableció un principio que luego va a quedar como una piedra angular en la doctrina de la iglesia. Y Juan lo está aquí reafirmando. Por eso dice, tú puedes decir yo amo a Dios. Hermano, yo he escuchado cuántas personas decir, Señor, te amo. Y después viene el Espíritu Santo y dice, quiero que hagas tal cosa. Y dicen, ¿qué? No, Dios no me puede pedir tal cosa. Queremos que Dios nos hable. Pero ¿sabes qué? Tú te aseguras de que Dios te siga hablando cuando tú le obedeces en lo primero que Él te mande hacer. Cuando
tú lees la palabra y Dios te manda a hacer algo, si tú obedeces, Dios te da la oportunidad de seguir escuchando su voz, sea a través de su palabra, sea internamente en tu corazón, sea audiblemente, sea en tu espíritu, en lo profundo de tu corazón. Pero cuando tú desobedeces el primer mandamiento, el primer mandato que Dios te da, tú estás cerrando a ti mismo la oportunidad de que Dios siga manifestándose en tu vida. Así que mucho cuidado con decir te amo, Señor. Por eso aquí dice, si alguno dice, Juan ya sabía esta historia, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Aquel que cierra la mano a su hermano, aquel que sabe que hay una necesidad, ¿no? Y como dice Santiago, le dice, ya voy a orar por ti, sí, ya, cuando tenga, después te ayudo, teniendo la oportunidad de hacerlo. Aquel que, hermanos, te está ministrando con la palabra, te está dando un servicio, está edificando tu vida, está edificando para la eternidad tu vida. Y sin embargo, tú no lo honras, no lo bendices. Hermanos, qué tremendo, qué tremendo. Y ya lo he dicho una vez, hermano, cuando tú vas a un médico y el médico te atiende, te da tus recetas y todo lo demás, tú te levantas y dices, ya, señor médico, gracias, ¿no? Nos vemos. Cuando tenga le pago. No, un momentito, señor, usted primero pague la consulta. Por eso primero pasan por caja, ¿no? Pague la consulta. ¿Pero por qué? Cuando se trata de las cosas de Dios, las cosas eternas, las cosas que realmente edifican, tenemos una actitud diferente. Ojo, no estamos pidiendo nada, porque no dependemos de tu buena voluntad, no dependemos de tu anhelo, tu deseo, si quieres o no quieres. Hermanos, Dios sabe honrar a sus siervos, pero cuando tú haces lo correcto, Dios abre su infinita, su tesoro ilimitado y derrama sobre ti. Así que la bendición es para ti, no es para el pastor, no es para la iglesia, es para ti. Y dice la Biblia que Dios bendice para bendecir. Si Dios te bendice y tú no bendices, ahí nomás queda. Pero si tú bendices, tienes una fuente inagotable donde va a fluir la bendición de Dios, donde Dios va a seguir proveyendo. Porque dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Por eso Juan está citando esto, lo que dice Jesús, este segundo mandamiento. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque el hombre, la mujer, ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso, este principio descansa en la esencia de lo que es la ley y los profetas. Como dice Juan, no podemos decir que amamos al hermano que ha sido hecho imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y no manifestarle objetivamente el amor, la atención, el cuidado. Por eso, hermanos, una de las características de la iglesia primitiva es que tenían en común todas las cosas. Ahora en la iglesia actual no existe eso. No existe. No hay esa conmiseración ni con el propio hermano. Pablo va a decir que si tenemos la oportunidad, hagamos bien a todos, pero primeramente a los hermanos en la fe. ¿Cuántos pastores se mueren de hambre? ¿Cuántos pastores mueren en la miseria? ¿Cuántos hermanos no tienen para comer hoy? Y cerramos nuestra mano, teniendo que darle, como dice Santiago en su carta. Entonces, no podemos decir, somos mentirosos si actuamos de esa manera. Y Jesús estableció ese principio
estableció ese principio. Vamos por un instante al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene mucho que decirnos con respecto a esto. Miren, hermanos, vamos a verlo rápidamente. Es más, debería tocarlo en otro mensaje, porque esto no puede pasarse por agua tibia. Esto tiene que ser realmente tratado a profundidad. Aquí nos está hablando del gran mandamiento, pero Jesús luego reafirma esto. Vamos un instante a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Es Jesús enseñando. Es Jesús el que le enseña a este escriba. Le está diciendo, mira, ya que tú eres un estudioso de la Escritura, aplícala correctamente. Te voy a dar la base para que tú te conviertas en un buen maestro, porque tú eres un escriba, eres un maestro de Israel. Enseña bien. Te voy a demostrar de que yo realmente también soy un maestro. Tú has venido a analizarme si soy verdaderamente un buen maestro, si enseño verdad. Pues te estoy demostrando que sí soy un hombre de la palabra y del Espíritu. Y tú tienes que ser una mujer, un hombre de la palabra y del Espíritu. Hermanos, hay muchos líderes que ni siquiera han leído la Biblia una vez completamente y están enseñando la palabra a los nuevos. ¿Qué cosa le están enseñando? Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Por eso, hermanos, a los que recién se convierten, a los que se reconcilian con Dios después de haber estado años sin Dios, lo primero que le digo, tienes que leer la palabra, tienes que escudriñarla, y trato de alguna manera de que ellos lo hagan, tratando de preguntarles qué has leído, qué te dijo Dios, qué te habló. No lo hago disculpen la palabra, por fregar. No lo hago porque quieran que se vuelvan dependientes de mí. No, sino para que aprendan a depender de Dios. Porque la única manera, hermanos, de depender de Dios es metiéndose en la palabra, aprendiendo de la palabra. Algunos piensan que uno quiere acosarlos, que quiere algo de ellos. ¡Qué tontería, Dios mío! Cada uno es responsable de sus actos. Cada uno, hermanos, va a dar cuenta a Dios de sí mismo. Lo único que queremos nosotros es ayudar, ser instrumentos que Dios usa para bendecir tu vida. Dios nos libre de empezar a depender de personas. Dios nos libre de querer codiciar algo de las personas. De ninguna manera. Dios nos libre. Lo único que anhelamos es depender de Dios, porque Dios es el único fiel. Y Dios es el único que tiene en abundancia para suplir todas nuestras necesidades. Total y completamente. No materiales solamente, sino espirituales y también emocionales. Así que Juan 13, 34 y 35 nos dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Aquí, y dice, en esto conocerán todos que soy mi discípulo, versículo 35, si tuviereis amor los unos por los otros. Jesús está diciendo aquí, yo los he amado. Yo los he amado. De la manera que yo los he amado, ustedes también ámense los unos a los otros. Que eso no permanezca solamente ahora que yo estoy físicamente con ustedes. Que sea la muestra para que todos los demás vean, se den cuenta de que hay algo diferente en ustedes. Hay una marca indeleble en ustedes. Es el amor de Dios. Y Pablo va a decir que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, si el Espíritu Santo está en nosotros, la evidencia más tangible debe ser ese amor, los unos por los otros, el amor por el prójimo y, lógico, el amor hacia Dios. ¿Cómo Dios quiere que demostremos el amor que nosotros decimos tenerlo?
que decimos tenerle perdón. Muy bien, vamos a Juan capítulo 14, ahí nomás. Juan capítulo 14. Vamos a ver algunos versículos. Juan capítulo 14, versículo 15. Dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Punto 1. Hemos visto en Lucas que Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. A veces decimos, ya, lo que quiere decir es con todo. No, un momentito. Vamos a analizar, como hemos visto, de una manera somera, qué es el corazón, qué es la mente, qué es el alma, qué son todas tus fuerzas, porque ahí vamos a entender realmente. Y eso que no hemos tocado las palabras griegas, para ver en esencia, para ver en su significado real, qué es lo que Dios, de la manera que Dios quiere que tú y yo le amemos. Ya un día lo tocaremos. Por eso decía de que hay mucho más. Y si creo conveniente lo tocaré también la próxima semana. Pero ahorita estamos poniendo la base. Y dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ok? Versículo 15. Luego, versículo 21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermanos, acá y wow. Con este versículo nomás nos pasamos 3 prédicas mínimo. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Ok. Algunos dicen: sí, Señor, guarda tus mandamientos. Sí, agarra la Biblia y la guardan en un estante. No, está hablando de guardar los mandamientos en tu vida, en tu corazón. El salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra mí. ¿Y cómo tú guardas los mandamientos en tu corazón? Cuando tú te profundizas, escudriñas, estudias real y sinceramente la palabra de Dios y la pones por obra. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Es decir, si tú amas realmente al Señor, entonces tú tienes los mandamientos y los guardas, los aplicas, los tienes presente siempre, en todo momento. Y el que me ama, ojo, acá vienen las consecuencias, dice: y el que me ama, dice, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermanos, ¿por qué no vemos las manifestaciones, la unción, el fluir, la presencia de Dios? Porque amamos de labios para afuera. Y ojo, que me estoy hablando a mí mismo. Esto me está desafiando a mí mismo. Este es un desafío permanente para mi vida. Y lo debe ser para ti también, si tú eres un real y sincero hijo de Dios. A veces queremos que Dios haga cosas tremendas a través de nosotros, pero no estamos cumpliendo con lo primero. Porque es lo primero: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Esa es la esencia del primer mandamiento de Éxodo 20. Ese es el resumen. Que ¿quién lo dijo? ¿Quién lo declaró? ¿Quién lo estableció? Pues los religiosos católicos. ¿Por qué no lo citan literalmente? Ya lo vamos a ver en algún momento. Porque si lo citan literalmente, tendrían que sacar todas las imágenes de sus templos. ¿Por qué? Porque en el contexto del primer mandamiento, el Señor no dice ese resumen: amarás al Señor sobre todas las cosas. ¿No? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es el resumen. Pero el mandamiento real y concreto lo vamos a ver dentro de un instante. Esperemos no explayarnos mucho. Ya nos estamos explayando, pero es necesario. Y dice: y yo me manifestaré a él. Entonces ya sabes, si no hay manifestaciones en la iglesia actual, en la iglesia contemporánea, en la mayoría de creyentes, es porque decimos amar a Dios y no estamos realmente amándolo en la práctica. Entonces,
versículo 23. Vamos a ver también el versículo 23 y 24. Dice, respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Es decir, Jesús nos ha hecho templo de su Espíritu Santo. Pero hermanos, Él quiere actuar, quiere moverse, quiere manifestarse. No quiere estar como un objeto guardado, como una maceta, como un cuadro, como un mueble ahí dentro de nuestra vida. Él quiere moverse, quiere actuar, quiere ser participante de tu vida, activo. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Por eso vemos tantos creyentes, entre comillas, que no funcionan, pues, que son simplemente religiosos, que no ponen en práctica la palabra de Dios en sus vidas, porque no es su prioridad. Tienen otras prioridades, otras actividades llevan su vida y no lo que es primero, lo que es esencial y de lo cual depende sus vidas. Hermanos, voy a dejarlo aquí. Vamos a tener la próxima semana la parte 2. Sí, vamos a tenerlo porque siento en mi espíritu que es importante esto. Haremos una recapitulación y luego retomaremos esta enseñanza, porque este gran mandamiento no puede quedar en el tintero, porque este gran mandamiento no puede ser letra muerta en ti y en mí. Pero solamente quiero anticipar algo para terminar. Vamos a ir brevemente y rápidamente a Éxodo capítulo 20. Hermano, amigo, ¿tú crees que amas a Dios? ¿Tú crees que estás agradando a Dios, que estás haciendo su voluntad? Y decíamos que el gran mandamiento ha sido reducido a poco, casi nada, por una doctrina religiosa que lo ha abreviado en amarás a Dios sobre todas las cosas. En eso ha sido abreviado el primer mandamiento que nosotros encontramos en Éxodo capítulo 20 y que realmente encierra 6 versículos. No es una frase que minimiza esta enseñanza, esta muestra de amor que tú, seguramente sinceramente, pero sinceramente equivocado, dices, yo amo a Dios. Pues yo quiero decirte realmente cómo Dios quiere que le ames. A ti, hermano, amigo, que con mucho amor te lo digo, que quizás seas católico, seas de otra religión, pero básicamente católico. ¿Por qué? Porque ellos son los que han resumido este primer mandamiento en amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero no te está explicando cuáles son todas esas cosas. Yo te las voy a explicar. Leyendo el versículo, los versículos, dice, y habló Dios todas estas palabras, Éxodo capítulo 20. Léelo en tu Biblia, sí, en tu Biblia católica o como tú quieras llamarle, en tu Biblia paulina, Dios habla hoy, búscalo. Éxodo 20, verso del 1 al 6. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, ojo, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Quiénes son los que le aman y guardan sus mandamientos? Los que no hacen lo que dice en los versículos anteriormente leídos. Esos son los que le aman y los que le obedecen. Es decir,
No se hacen imágenes ni ninguna cosa, lo que dicen los versículos anteriores, y que, hermanos, ha sido resumido en esa frase fría y limitante: amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que dice el catecismo, pero eso es lo que dice la Biblia. Lo que hemos leído es lo que Dios manifiesta como toda la enseñanza completa de amar a Dios realmente. Por eso dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es un mandamiento de los 10. ¿Me entiendes, amigo? Tú que estás metido en una religión y que con mucho amor te lo digo ahora: arrepiéntete, entrégale tu vida a Jesús, ámala de verdad, ámale como Él quiere que tú le ames. Entrégale tu vida. Eso es lo que Dios demanda en su palabra. A todos los que la recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No te comas esa mentira religiosa de que todos somos hijos de Dios. Quizás somos hijos de Dios por creación, pero no eres hijo de Dios por relación. Y no puedes serlo por religión, sino por relación. Vamos a continuar la próxima semana. Y como hemos dicho, tienes que leer la Biblia, tienes que escudriñarla. Y ojo, no basta con creer en Dios, tienes que creerle a Dios. Vamos a orar, vamos a dejarlo ahí. Hay mucho más para el pueblo de Dios y para todo aquel que quiere conocer a Dios. Y si tú en esta mañana quieres entregarle tu vida, si tú, hermano, en esta mañana te has dado cuenta, en lo poco que hemos hablado, que estás errando el blanco. Errar el blanco es no dar en el bull, no dar en la parte central. Y esa es una de las definiciones de pecar. Tú has pecado, no honrando a Dios. Tú estás pecando, no amando sinceramente a Dios, porque no estás aplicando su palabra en tu vida. Pues arrepiéntete hoy, pídele perdón a Dios y vuelve otra vez a conectarte con Dios. Dile: Señor Jesús, si tú aún no conoces a Jesús y quieres entregarle tu vida, dile: Padre Santo, reconozco que soy pecador, que estaba apartado de tus principios, no estaba andando conforme a tu palabra, Señor, sino conforme a una religión, conforme a algunos conceptos que no son los que tú ahora me has mostrado en tu palabra. Señor, reconozco que he pecado y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto ocupando mi lugar en la cruz del Calvario y que eres mi Salvador, mi único Salvador, Señor. No hay intermediario, no hay otra persona, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que yo y el mundo entero pueda ser salvo. Señor, tú eres mi Salvador. Señor, ahora mismo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor, hoy yo te recibo como mi Señor y único y suficiente Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración sinceramente, de todo corazón, la palabra de Dios dice que hoy tú te has convertido real y genuinamente en un hijo, en una hija de Dios. Que Dios viene a morar en ti por la persona de su Espíritu Santo. Que tú te conviertes hoy en un templo del Espíritu Santo de Dios. Pero no solamente para que Dios ocupe un lugar como un objeto, sino que Él quiere tener vida, quiere tener actividad en tu vida. Por eso es necesario que tú seas lleno del Espíritu Santo. Dile: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Quiero escuchar tu voz cada día. Quiero que tú me guíes, que tú me enseñes. Que, Padre, abras mis ojos
para entender tu palabra, porque quiero aplicarla en mi vida. Quiero demostrarte realmente que te amo, Señor, viviendo y aplicando la palabra en mi vida. Y hermano, si tú te diste cuenta de que estabas entrando a una situación de religiosidad y no de relación con Dios, pues hoy es el momento de que tú te pongas a cuenta con Dios. Retoma tus estudios bíblicos, retoma tu comunión con Dios, congrega en un lugar donde realmente te enseñen la palabra. Si tú no estás asistiendo a ningún lugar, te ofrecemos nuestra ayuda. Queremos darte recursos, queremos ayudarte a crecer en tu vida espiritual de una manera saludable. Queremos fundamentarte en la palabra, queremos que tú dependas de Dios, no de nosotros. Porque nosotros hoy día estamos aquí y mañana quizás ya no. Pero Dios estará contigo conforme a su promesa todos los días hasta el fin del mundo. Y te ofrecemos nuestra ayuda. Tenemos los días miércoles tiempo de oración, donde oraremos por ti, por tus necesidades, por tus luchas. Estamos viendo cómo Dios responde a la oración, cómo se glorifica en las oraciones que presentamos delante de su trono. Y los días como hoy, domingos, 11 de la mañana, para que recibas la palabra de Dios, la palabra de salvación y la palabra de edificación. Solamente queremos pedirte algo. Es lo único que te vamos a pedir. Es que tú seas parte, compartiendo este mensaje con otras personas. Compártelo a tus contactos, amigos, compañeros de trabajo, familiares e inclusive cristianos que se han apartado. Compártelos para que ellos también tengan la oportunidad de volver al Señor. El Señor viene pronto y viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Por eso búscale, límpiate, deja que la palabra de Dios y el Espíritu Santo transformen total y completamente tu vida. Entra en el proceso y no lo abandones. Sigue adelante, porque solamente los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Y algo más, si tú quieres en tu corazón, si Dios ha puesto en tu corazón contribuir, colaborar con nosotros, podemos decirte de qué manera. Comunícate con nosotros, escríbenos, mándanos un mensaje, mándanos un teléfono donde nosotros podamos comunicarnos contigo y ahí estaremos conversando específicamente de qué manera tú puedes también colaborar para que el reino de los cielos siga extendiéndose. Gracias por tu atención, Dios te bendiga y recuerda, Jesús viene pronto, prepárate. Bendiciones.